el día de hoy les quiero compartir un video acerca del Ramadán. Porque pues bueno, ya empezamos la siguiente semana, todavía no sé si es el 4 o el 5, depende en la luna. ¿Y por qué? Bueno, muchos piensan que porque tengo esposo musulmán, soy musulmana, me convertí al Islam. Otros piensan que lo hago porque mi marido me obliga. Y a veces muchos de mis amigos y colegas me preguntan en el trabajo y yo estoy bien güey, la verdad, para saber cómo explicar. Una vez mi marido me dijo que era y solo recuerdo eso, mi memoria no da para más. Yo creo que cuando tomaba el alcohol quitó todas mis neuronas buenas. Entonces me di a tener que investigar, o sea, realmente lo que es el Ramadán y para qué sirve. ¡Y comenzamos! Bueno, el Ramadán. El Ramadán es el mes sagrado del Islam. ¿Qué quiere decir? Que desde que aparece el sol hasta que se mete el sol, los musulmanes ayunan, hacen ayuno durante todo ese lapso. Y bueno, depende en el país en el que estés. Por ejemplo, Irlanda es uno de los países en el que se tarda más en meterse el sol, entonces ayunamos más horas que otros países. Y también, bueno, les cuento, de hecho mi marido me contaba que mucha gente pues no sabe, ¿no? Entonces mucha gente le pregunta a él, oye, ¿y no comes en todo el mes? Y dices, bueno, pues ¿cómo no voy a comer en todo el mes? Ya estaría muerto, ¿no? Mucha gente piensa que no comen durante todo el mes nada, pero pues bueno, eso no es. Comen después de que el sol se mete hasta que el sol amanece otra vez, entonces ellos tienen sus horarios, ¿no? Y bueno, yo personalmente lo hago. Muchos han de pensar que él me obliga, pero nada que ver. Me gusta cómo me siento porque me ayuda a purificarme. Y bueno, también la palabra Ramadán viene del árabe, que lo más parecido, si lo traducimos al español, es como quemar. Entonces, para ellos, de lo que yo investigué, ¿verdad? Si estoy equivocada, pues ahí me escriben. Ayuda a purificar, pues ayuda a purificarte el alma. Te ayuda a renovarte de tus pecados. Y bueno, y para la gente que no está en el Islam, así como yo, pues me ayuda a purificar toxinas y ayuda a mi cuerpo a liberar todo eso que no me sirve. Y bueno, ¿cuál es el objetivo del Ramadán? Primero, el número 1 es la paciencia, la humildad y ayudar al necesitado. Bueno, cuando mis amigos me preguntaban o mis colegas me preguntaban, oye, ¿qué es el Ramadán? Yo estoy, la verdad, mi cabeza estoy bien güey. Yo solo me acordaba que una vez le pregunté a mi marido y mi marido era más que nada, me dijo que era empatía, ¿no? Por toda esa gente que no tiene que comer. Me dijo que lo hacían como tipo para sentir lo que era no tener comida. Entonces al momento de que tú terminas tu ayuno, ellos disfrutaban mucho la comida. Entonces era como ponerse los zapatos de esa persona que no tiene que comer. Y también lo que hacen es que cuando otra gente que no tiene que comer, ese mismo día comparten comida con más gente, amigos y gente que vecinos, etc. Y bueno, es la satisfacción. Ellos, o sea, Ramadán es como la Navidad para nosotros, se hagan de cuenta. Y bueno, ellos se basan en la fase lunar, que dependen, porque ellos tienen otro calendario que es muy diferente al calendario que todos conocemos. Entonces, este año todavía no se sabe si va a ser el 5 o el 6 porque depende de la fase lunar. Y también, esto puede variar cada año porque a lo mejor el año que viene van a ser otros 10, más o menos aproximadamente 10 días más. Pues el año pasado no me acuerdo en qué mes cayó el Ramadán, para no les quiero mentir. Pero, por ejemplo, a lo mejor durante 15, 20 años el Ramadán probablemente va a ser en diciembre, ¿no? Porque se va moviendo dependiendo de la fase lunar. Y a lo mejor el periodo de ayuno va a ser más corto. Por ejemplo, aquí, no sé, digamos que son 18 horas, ¿no? Se escucha un montón, ¿no? Y a lo mejor en México son 13. La verdad no sé, no he comparado todavía, ¿no? Pero bueno, también en ese lapso de ayuno es abstinencia total de alimento, de bebida, tabaco, de decir malas palabras, grosería o ser grosero, de pensar mal y de sexo. Pero también les cuento que eso es solo durante el periodo de, bueno, si estoy mal, la gente porque yo no soy musulmana, la verdad es lo que yo tengo entendido. Si estoy mal, pues ahí coméntenme quién es. Y bueno, antes de empezar a contarles un poco de mi experiencia personal con el Ramadán, les voy a dejar un dato curioso. A mucha gente se debe preguntar, ¿cómo los musulmanes no se mueren de hambre, no se desmayan? ¿Cómo siguen tan saludables? Y bueno, todo tiene su lógica, ¿no?
Por ahí, dejándoles un dato curioso, por ahí encontré que el doctor Oshumi, biólogo celular japonés, bueno, creo que se conoce así, recibió el premio Nobel al comprobar su teoría de dejar ayunar a tu cuerpo por unos días. Y pues esto evita enfermedades como diabetes tipo 2, cáncer, entre muchas otras. Y bueno, ahora les pasaré a contar un poco acerca de mi experiencia. Les cuento, antes de conocer a mi marido, yo tenía amigos de varias partes, ¿no? Que son musulmanes. Y yo siempre tuve mucha curiosidad porque siempre cuando ellos terminaban de hacer el ayuno, yo decía, ay, pero ¿sabes por qué? O sea, ¿por qué lo hacen? Y me gustaba ir, comía dulces con ellos en las madrugadas. Y siempre les decía, yo lo quiero hacer, pero yo siempre decía, es que quiero bajar de peso, lo quiero hacer, ¿no? Porque pues muchos adelgazan, ¿no? Entonces yo decía, lo quiero hacer porque quiero bajar de peso. Y bueno, X, para no hacérselos tan largo. Ese año no lo hice con ellos, luego conocí a mi marido. Y le dije, me gustaría intentarlo hacerlo, ¿no? Y también como pues para apoyarlo a él, ¿no? Y creo que fue algo muy padre. Él me dijo, mira, Aida, es que es tu primera vez, yo te recomiendo que tomes agua la primera vez. Entonces yo empecé tomando agua, así traguito, no mucho, tampoco quería abusar. Y la verdad, mi experiencia fue que los 2 primeros días tenía un dolorón de cabeza, obvio, porque pues le quité a mi cuerpo comidas, ¿no? La comida así de jalón. Pero con el paso de los años, este es mi 4.º año, sí chicos, mi 4.º año, la verdad lo disfruto mucho. Y bueno, yo en lo personal quiero comentarles que sí, mi primer idea al principio era de que para bajar de peso, ponerme más. Y bueno, también para apoyar a mi marido, porque es algo bonito, ¿no? Compartirlo con él, cenar juntos y no dejarlo solo. Creo que es algo, yo admiro mucho eso, ¿no? Es algo muy, muy bonito. Y bueno, yo vi muchos cambios, yo me sentí mucho mejor. La verdad que sí disfrutas la comida. Cuando terminas el ayuno que dices, ya quiero que sea así el último minuto. Y creo que al principio, claro que me atascaba de comida porque pues no estaba acostumbrada. Y bueno, ya con el tiempo vas aprendiendo. Yo con los años cuando viene el Ramadán empiezo a comer menos, para que así cuando empiece el Ramadán yo me sienta, ¿sabes? No me caiga ¿cómo puedo decir? Tan pesado. Entonces mi cuerpo ya se va acostumbrando a que poco a poco le estoy quitando la comida, estoy comiendo menos y así. En el Ramadán se me hace más fácil a mí, en lo personal, hablo personal. Y no les quiero contar este video para que ustedes lo hagan y estoy incitándolos a que los hagan, no. Esto es una decisión que yo tomé, que yo disfruto haciéndolo con mi marido y que me gusta, porque me gusta en general, cómo me limpia el cuerpo, todas las toxinas y los beneficios que me da, la verdad me hace sentir mucho mejor, me siento más saludable. Y también les voy a dejar por ahí un video con una prima mía, ella está en Reynosa, donde yo vivo. Ella es musulmana y bueno, la verdad que la admiro mucho porque, siendo sincera, de donde yo vengo, siendo musulmana en un país mexicano donde todos en vez de apoyarnos nos criticamos, siento que no ha de ser fácil. Y la admiro mucho y la amo mucho y ella les va a contar acerca de cómo es el Ramadán en México. Bueno, ella creo que va a Estados Unidos porque hay una mezquita, entonces ella les va a contar. Es que mi marido entró, entonces bueno, ya me cortó aquí la inspiración. Interrupción de mi marido que vino aquí les voy a dejar aquí a mi prima Macarena Durán, que les va a explicar acerca un poco más del Ramadán allá en México, cómo lo hace ella, cuántas horas son y pues no sé qué más vaya a ponerles. Espero les guste y pues nos vemos pronto. Ay, caray, brilla mucho. Bueno, Oli, primero que nada quiero disculparme porque realmente no puedo hablar muy bien porque me quitaron una muela del juicio con un pedacito de hueso. Entonces no puedo abrir mucho la boca. Pero voy a hablar de unos puntos de cómo es el Ramadán en México desde el punto de vista del mexicano. Porque, bueno, primero que nada, el Ramadán es el mes más importante para los musulmanes en todo el mundo, ya que en este mes nosotros creemos que el profeta recibió el Corán del ángel Gabriel. Entonces, pues ya es como que un mes importante, ¿no? Lo que hacemos o cómo lo celebramos es ayunando todo el mes, de sol a sol, sin comida
sin bebida, sin malos pensamientos, sin malas acciones y pues sin malas palabras. También abstenemos de hacer, de tener relaciones sexuales, de pecar por ahí, pues de todo lo que arruina nuestro ayuno. Entonces, ¿quién puede ayunar y quién no? Ayunan todas las personas que son adultas y están en buena condición de salud. Los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas o en sus días, o los hombres y mujeres enfermos, pues no ayunan. ¿Es difícil ayunar? Sí. Es muy difícil, en especial cuando pues no tienes vacaciones. Muchas veces en los países de mayoría de musulmanes tienen vacaciones todo el mes. ¿Cómo le hacen? Porque aquí nos dan una semana y ni siquiera es cuando no tú quieras. Entonces sí es difícil porque pues la vida sigue aquí. No es ninguna víspera, no es nada. En otros países sé que se siente como pues Navidad, ¿no? De que televisión pues pone películas, las tiendas toda la decoración, las casas, la ciudad, la gente hace fiestas, pues te compras ropa nueva, pues todo tan bonito, ¿no? Todo como es Navidad es Ramadán en otros países. Aquí en México pues a lo más que llegamos los musulmanes en México pues es papel picado y lucecitas en la casa y ya. No vamos más allá porque pues somos mortales, o sea, somos gente normal de barrio. Muchas veces también los musulmanes de México, tratamos de hacer eventos de interfe para pues convivir con otras religiones, invitarlos a comer en la noche y así, ¿no? A pesar de que no ayunen, o sea, pues la cuestión es unirnos. Cuando una persona no cumple el ayuno, pues depende de la situación, puede alimentar a una persona en situación de calle. O sea, no vas a alimentar a alguien que o sea, que sí tiene dinero, ¿no? Alimentar a alguien en situación de calle o a alguien pobre, etcétera, o ayunar otro día. Pero depende de la situación, depende la circunstancia de por qué dejaste de ayunar ese día, ¿no? Y Ramadán no es un mes en el calendario específico, o sea, religiosamente usamos el calendario lunar como los rusos, como los ortodoxos, como los cristianos ortodoxos, es el calendario lunar, o sea, realmente no cae específicamente en un día en el calendario gregoriano, pero se puede decir que normalmente cae en verano, eso sí, siempre cae en verano, y como no cae realmente en un día específico, pues pedir libre el último día de ayuno, o el Eid, cuando es el fin del ayuno, pedirlo libre pues es muy difícil porque pues no tienes una fecha en específico. De hecho, lo que hacen los líderes de las comunidades es de que la última noche del Ramadán se dan cuenta de que es la última noche porque sale la luna así creciente y pues dicen, no, pues ya se acabó el ayuno, ¿no? Y el día siguiente toda la gente va de que a la mezquita y reza, y en la tarde tiene fiesta, y tú como mexicano estás trabajando. Normalmente pasa así, depende. Bueno, si tu comunidad es muy grande y te puedes dar el lujo de que tu ciudad es muy grande, te puedes dar el lujo de faltar un día, pues lo hacen, ¿no? Tipo en México, la Ciudad de México, pues yo sí veo que mucha gente va y es como que, ¿cómo le hacen? No sé, no, aquí faltas un día, ya te despidieron, o sea, ya norte es diferente. Y aquí en el norte, de hecho, como es diferente, pues nos agarramos un día, fin de semana, para una carnita asada o ir a la playa, no sé, o sea, realmente es algo muy informal. Es muy fácil criticar desde el punto de vista de una persona que no vive aquí, porque pues efectivamente en un trabajo te pueden despedir. No todas las mujeres usan velo porque pues no las contratan o las ven feo,
no toda la gente puede ayunar porque pues realmente a veces en tu trabajo pues ni siquiera hay ventiladores, o sea, es también tener un poquito de empatía para con las personas, ¿no? Nunca hay que juzgar, eso es muy importante, nunca hay que juzgar. Otra cosa que muchos musulmanes en el mundo hacen es de que se compran ropa nueva para celebrar el fin del Ramadán. Gracias a Dios tengo ropa suficiente. Entonces lo que normalmente hago aquí, pues muchas personas también hacen aquí, es de que en vez de comprarse ropa nueva, le compran ropa o comida a alguien en situación de calle, ¿no? Lo cual que es como que más bonito porque pues no te hace falta, o sea, no te hace falta de que más ropa, o sea, realmente es una cosa de consumo muy fea. Entonces, una lección que te deja el Ramadán es controlar tus impulsos y no es necesario realmente tantas cosas, no son necesarias. De hecho, yo creo que es como que una prueba de reflexión, así más o menos lo veo yo. Pues realmente el Ramadán en México no es como que la víspera que es en todo el mundo, no lo es. Pero pues tratamos de que sea bonita. Obviamente siempre sale, o sea, es lo que me encanta, de que cualquier fiesta, no importa tu religión, o sea, no importa de qué religión seas realmente, siempre va a haber una señora que da unos tamales bien ricos y unas salsas que pican, o sea, eso es lo que me encanta, porque es como que siempre esa señora tan bella y hermosa no va a faltar. Y es algo que pues en nuestra comunidad sí tenemos, ¿no? A pesar de que somos bien poquitos en mi ciudad o en mi zona, hay alguien que hace tamales ese día tan ricos, con unas salsas bien ricas que te quedas como que no manches, o sea, qué ricura. Y son hechas pues por una chava una señora, pues chava, señora, no sé, que pues también es musulmana y es como que te digo, o sea, nunca va a faltar ese elemento en cualquier religión. O sea, si es mexicana, va a haber esa señora que hace los tamales tan ricos y ese señor o chavo que se crea bien profesional haciendo carne, ese tampoco va a faltar. Es como que esos dos los tenemos. Pasamos la prueba de fuego de mexicano. Entonces, es como que no tan dentro del espíritu de otros países, pero se va formando como el espíritu que le damos en México a las cosas. Me gusta, yo creo que no lo cambiaría. Claro que me gustaría irme de vacaciones a otro lugar, o sea, obviamente, cómo no, ¿verdad? Pero no cambiaría como que mi tipo de tradiciones o rituales que tengo, porque no cambiaría una piñata. No cambiaría ese momento, no sé, esos momentos asando carne, riendo, comiendo, etcétera. Es muy bonito así. Bueno, espero que les haya gustado la explicación de mi prima Macarena Durán. Y bueno, algo que se me olvidó comentarles. Las mujeres cuando están en Ramadán, los días que están en su periodo, ellas no ayunan, por obvias razones. Necesitan estar bien alimentaditas, porque aquí perdemos mucha sangre, entonces necesitan alimentarse bien. Y ya cuando termina el periodo, pues retoman el ayuno normal. Otra cosa, les voy a dejar por ahí mi Instagram, me pueden seguir para que vayan viendo cómo hago el Ramadán. Y bueno, espero que les haya gustado y también si quieren que hable de algún tema en particular, pues ahí me pongo la tarea de investigar. Déjame sus comentarios si se me olvidó algo, comentar, porque a lo mejor ustedes saben más que yo no soy una cerebrito tampoco. Y pues espero les haya gustado, los veo pronto y les mando muchos besos. Gracias por verme, amigos. Hola mi gente bonita, este fue el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y a continuación les dejo mis redes sociales, les dejo Instagram y Twitter. Y si les gustó el video, compártanlo con sus amigos. Y muchas gracias por suscribirse. Que tengan buen día, bye bye, nos vemos pronto.